Hola a todos nuevamente. El día de hoy nos corresponde continuar con la asignatura de microeconomía. Estamos en el tema de teoría de la producción, ya en una segunda parte, y lo que vamos a ver el día de hoy ya es el equilibrio para el productor. Para eso vamos a reforzar algunos conocimientos, como ser, por ejemplo, el tema de etapas de la producción. Etapas de la producción. Habíamos indicado que el productor tiene como objetivo convertir ciertos insumos en producto. Esto obviamente con el principio de generar utilidades. Para lo cual habíamos planteado lo siguiente, habíamos indicado que el nivel de producción Y está en función de dos variables principales, ¿no? El capital y la mano de obra. El capital y la mano de obra o fuerza de trabajo. También habíamos indicado que en el corto plazo esta se mantiene constante y solamente la mano de obra o fuerza de trabajo es la variable en el tiempo. En cambio, en el largo plazo, ambas son variables. ¿Sí? Esto se denomina, habíamos indicado también, función de producción. Esta es la función de producción. ¿Puede haber más variables? Claro que sí, dependiendo del análisis que se quiera hacer. Esta es la función de producción tradicional. Bien, lo que vamos a ver ahora es que gráficamente habíamos mencionado que la función de producción va a tener un comportamiento. Entonces tiene más o menos la siguiente trayectoria. Otra vez reiteramos, por acá está el nivel de producción y por acá el insumo mano de obra. No tomamos K de momento porque esta se mantiene constante en el corto plazo o como le denominamos en la jerga de la economía, ¿no? Ceteris paribus para acá. Se mantiene constante en el corto plazo o por un instante en el tiempo. Muy bien. Habíamos hablado de la curva de producción. La curva de producción total más o menos tenía este comportamiento. Habíamos indicado, sí, que matemáticamente es una función logarítmica. Entonces, esta es la producción total. Llega hasta un punto máximo y después empieza a descender. Bien, entonces esta función de producción, Y que tenemos por acá, es justamente esta producción total. Lo que vamos a añadir ahora son dos conceptos, como ser el concepto de producto medio y productividad marginal, en este caso del trabajo. El segundo ya lo hemos visto anteriormente, pero este es el que vamos a añadir. El producto medio, ¿qué va a ser o a qué es igual? El producto medio, hacernos un poco el espacio, es igual a la división del producto total entre la cantidad del factor, en este caso mano de obra. ¿Sí? Este sería el producto medio para lo que es la mano de obra o fuerza de trabajo. ¿Qué pasa si queremos hallar el producto medio del capital? A pesar que se mantiene constante en el corto plazo, va a ser la división del producto total entre el nivel de capital. ¿Sí? Entonces, esos dos conceptos vamos a añadir ahora y los vamos a graficar. ¿Qué es el producto medio? El producto medio, sí, el producto medio es la producción por unidad de factor. Por unidad de factor. En el primer caso puede ser por el factor mano de obra o fuerza de trabajo, o también puede ser por el factor capital si es que se ve a largo plazo. Entonces es la producción por unidad o producción unitaria, también le denominan muchos. Producción por unidad o producción unitaria. Entonces esta va a tener un comportamiento más o menos de este tipo.
Ahí está. Esa es la curva de producción media. La curva de producto o producción media, ¿sí? Producto o producción media. Respecto al trabajo, respecto al capital. Entonces, básicamente tiene esta estructura. Lo voy a inclinar un poquito más para que se note correctamente. Permítanme hacer un pequeño detalle. Entonces vamos a tener lo siguiente. Hasta acá está bien. Por acá algo más o menos de este tipo. Ahí está. Con mayor detalle, este es el producto medio, ¿sí? O producto promedio. Producción por unidad de factor o producción unitaria por factor respecto a la mano de obra o fuerza de trabajo o respecto al capital. Entonces dividimos la producción total entre la mano de obra o la producción total entre el capital, ¿sí? Esta producción total, no se olviden, es esta Y, que está relacionada con la función de producción. Vean que la producción media tiene un punto máximo también. Tiene un punto máximo. ¿Ya? Enseguida vemos eso. Y vamos a vincular a la otra variable que habíamos definido la clase anterior, que es el producto marginal o la productividad marginal del trabajo y también la productividad o producto marginal del capital. Me escribían algunos y me decían cuál es la diferencia entre productividad marginal y producto marginal. Es una connotación teórica. Ustedes van a encontrar algunas diferencias según muchos autores, así que de momento es indistinto para nosotros. Producto marginal o productividad marginal. ¿A qué es igual? Es la variación, habíamos indicado, del producto total respecto a la variación del factor trabajo, en este caso mano de obra. O también puede ser variación de Y, que es la producción total, respecto a la variación del factor mano de obra o trabajo o fuerza de trabajo. El producto o la productividad marginal del capital va a ser la variación del producto total respecto a la variación del factor capital o la variación de Y, que también es la producción total respecto a la variación de lo que es el factor capital. ¿Sí? Entonces, anteriormente yo había separado los gráficos, por esta vez lo voy a hacer en uno solo porque quiero mostrarles un concepto adicional que es muy importante distinguir y que nos va a servir para lo que es la teoría de los costos. Bien, entonces tenemos producto marginal o productividad marginal. Listo. No se olviden que esta es la producción adicional por el incremento en una unidad del factor trabajo o la producción total, ¿sí?, adicional por el incremento de una unidad del factor capital. ¿Sí? No se olviden que esto se interpreta como una unidad adicional. Una unidad adicional. En este caso, una unidad adicional del factor trabajo, un trabajador, un obrero, y acá puede ser una unidad adicional del factor capital. El capital generalmente viene en unidades monetarias, ¿no? Entonces, también se puede medir en tiempo. Algunos los denominan acá en horas máquina. Y acá en horas hombre. Dependiendo del caso que se va a analizar, pero el modelo simplificado nos habla más o menos en general de estas unidades. Bien, entonces lo que quiero mostrarles ahora es lo siguiente. La productividad marginal tiene un comportamiento, habíamos indicado, generalmente al principio es ascendente hasta cierto punto, pero después empieza a decaer, inclusive se hace negativa. Entonces hasta este punto más o menos. Bien, esta roja es la productividad marginal, en este caso como es factor trabajo o mano de obra, tendríamos esa, ¿no? Entonces las etapas de la producción básicamente se caracterizan por lo siguiente.
hay tres etapas conocidas. La primera etapa ya va a estar acá, donde se da el punto máximo de la producción media o producción por unidad de factor o producto medio. Hasta acá. Bien, esa es la etapa número 1. ¿Por qué es importante clasificar estas etapas de la producción? Va a estar vinculado posteriormente a lo que es el tema de costos con los famosos rendimientos constantes, crecientes y decrecientes. Entonces, la primera etapa se distingue porque el producto medio llega a su punto máximo y la curva de producción total acá tiene un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es un punto de cambio. Es un punto de cambio. Eso se ve con ya ejemplos numéricos. Entonces, la etapa 1 va a ir desde el origen hasta el punto máximo de la producción media. La segunda etapa va a ser justamente el punto máximo de la producción total, que es justamente el mismo punto donde la productividad marginal del factor o producto marginal se hace cero. Cuando intersecta con el eje de las abscisas, que en este caso se presenta a la mano de obra, aquí se hace cero, hasta ahí llega la segunda etapa, hasta donde la producción total es máxima. Es máxima. Entonces, en esa etapa se distingue la producción total máxima y acá, en esta parte que ustedes notan, ya la productividad marginal del trabajo se hace o iguala a cero. Una vez igualado a cero, si sigue avanzando, se hace inclusive, habíamos dicho, negativa. Ya hay un descontento en la producción, puesto que alguno de los factores está exagerando en su cantidad, por lo cual ya es perjudicial para la producción total de la empresa. Y la tercera etapa es la que ya me anticipé, donde la producción empieza a disminuir. La producción total empieza a disminuir y la productividad marginal se hace ya negativa. Acá es esto ya negativo. Entonces ya es perjudicial ir aumentando el factor, puesto que hay condiciones que generalmente se hacen un estudio de prefactibilidad, donde la producción ya no puede avanzar más al contrario va declinando. Eso puede ser por la capacidad instalada o algunos otros factores que afecten a la empresa. Bien, eso es lo que quería mostrarles. Hay tres etapas en lo que es la producción total a través de la curva de producción o función de producción, ¿sí? Bien, adicionalmente habíamos visto el concepto de lo que es isocuanta. La isocuanta habíamos indicado, nos mostraba las combinaciones distintas que hay entre dos factores, los más comunes, capital y mano de obra o fuerza de trabajo. Entonces, gráficamente la isocuanta era aquella curva, recuerdan que tenía una pendiente negativa y aparecía el concepto de tasa marginal de sustitución técnica entre estos dos factores que son capital y mano de obra, o puede ser XY como habíamos colocado también anteriormente. Bien, y el otro concepto que vamos a ver ahora y después ya para llegar al equilibrio es el concepto de isocosto. Si bien la empresa va a poder analizar las distintas combinaciones de capital y mano de obra, ahora se mete con lo que es el presupuesto, el costo de los factores también llamado. Entonces vamos a trazar y vamos a definir alguna ecuación para este concepto de isocosto. ¿Ya? No se olviden que acá el equilibrio se va a encontrar mediante estos dos conceptos. Mediante estos dos conceptos, los cuales vamos a vincular enseguida con alguna relación en matemática. Bien, entonces para eso tenemos este ejercicio. Nos dice, sabiendo que el costo de los factores es de 16 unidades monetarias, siendo el precio unitario del factor capital 1 unidad monetaria y del factor trabajo 2 unidades monetarias,
como inciso A, determinar la ecuación del isocosto. ¿Ya? El isocosto viene a ser lo que es en la teoría del consumidor la recta presupuestaria, en la teoría de producción la restricción de presupuesto de inversión para los factores de producción, que son en este modelo capital y fuerza de trabajo, haciendo más énfasis en lo que es mano de obra o fuerza de trabajo, simplemente trabajo, puesto que el capital se mantiene constante. Entonces, ¿cómo va a estar dada la ecuación de isocosto? La ecuación de isocosto es la siguiente. Llamamos costo total, ya, de los insumos o de los factores, también le llaman algunos, es igual, va a ser igual a la cantidad de capital, por el precio del capital, más la cantidad de mano de obra o trabajo o fuerza de trabajo por el precio de la mano de obra, trabajo o fuerza de trabajo. Algo similar a lo que hemos visto en la teoría del consumidor con la recta presupuestaria, donde teníamos el precio de dos bienes y la cantidad del bien 1 y cantidad del bien 2. Acá hablamos de factores de producción. Los factores de producción son K y L. Y esta es la función de producción. Entonces, acá lo que hacemos es analizar los costos de los factores de producción. El costo es precio por cantidad. Precio del factor capital por la cantidad de capital. Precio de la mano de obra por la cantidad de mano de obra. Esa va a ser nuestra relación que vamos a manejar ahora para poder encontrar la ecuación de isocosto. Ahí está, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de isocosto. Bien, el costo total, tenemos como dato, nos dice que es igual a 16. El costo de los factores. El costo de los factores. ¿Quiénes son los factores? K y L son los factores de producción. Puede haber muchos otros, como habíamos visto en la clase anterior, pero asumimos ceteris paribus, ya, los otros factores, y podemos analizar ya en un curso de microeconomía intermedia otro análisis adicional con más variables o con otras variables más interesantes. Entonces tenemos costo total igual 16 unidades monetarias. El precio unitario del factor capital, este es el precio unitario, es una unidad monetaria por la cantidad de capital que no conozco. O para que sea más claro, la cantidad de capital que no conozco por el precio del capital, que es una unidad monetaria. Más cantidad de la mano de obra o fuerza de trabajo que no conozco por el precio del factor trabajo o mano de obra, que es 2 unidades monetarias. Quedándome en este sentido la ecuación siguiente, sería 1 por K, K, más 2 por L, 2L, igual 16. Igual 16. Perfecto. De esa ecuación vamos a despejar la variable K. Despejamos K. Despejamos K. Entonces vamos a tener que K va a ser igual a 16 menos 2L. ¿Sí? K va a ser igual a 16 menos 2L. Y esta ecuación que tenemos acá, la que hemos obtenido, ya tiene esta estructura. Es Y igual a menos BX, que es la estructura o la forma general de una ecuación lineal o de una recta. Entonces, esta es la ecuación de isocosto. Bien, ahora, determinar la pendiente del isocosto. Cuando nosotros tenemos esta estructura de acá, o esta forma general, como hemos anotado, debemos distinguir lo siguiente. Esto es A menos BX, que es X, que es Y, que es A, que es B. Eso podemos anotar de la siguiente manera. Y es la variable independiente. X es la variable, esta es la variable dependiente. Y es la variable dependiente, X es la variable
independiente. Ahora sí. ¿Qué es negativo B? ¿O qué es B simplemente en este caso? Que vamos a analizar es la famosa pendiente. La pendiente es aquel número que está al lado de la variable x o al lado de la variable independiente. Al lado de la variable independiente. En este caso, la pendiente que tenemos acá claramente es la siguiente, ¿no? Diríamos entonces, la pendiente del isocosto es en este caso negativo 2. Ahora, más allá del número, ¿qué quiere decir ese valor de negativo 2? ¿Ya? Para empezar, al ser una pendiente negativa, esto nos muestra que hay una relación inversa entre los dos factores, entre el capital y la mano de obra o fuerza de trabajo. Hay una relación inversa. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero invertir, quiero asignar más presupuesto para lo que es mano de obra, implica que debo reducir presupuesto para el factor capital. O si quiero aumentar para capital, debo reducir el presupuesto para mano de obra. Hay una relación inversa. Sube L, sube la mano de obra, el costo de la mano de obra, debo disminuir el costo del capital. Disminuye el costo de la mano de obra, del factor mano de obra, puedo incrementar el costo, ¿sí?, del factor capital, ¿no? Costo en el sentido de presupuesto. Puedo asignar un mayor presupuesto, disminuir acorde a lo que veamos conveniente. Ahora, el número 2 me dice que cuando aumente en una unidad la mano de obra, ¿sí?, en este caso la fuerza de trabajo, el presupuesto asignado a capital va a disminuir en 2 unidades. Aumenta el costo de la mano de obra en una unidad monetaria, y el costo de factor capital va a disminuir porque hay una relación inversa en 2 unidades. Aumenta 1, disminuye 2. Muy bien. Ahora, para graficar, lo único que hacemos es tomar el instrumento y podemos hacer la siguiente gráfica. Entonces tenemos por acá el factor capital y por acá el factor trabajo. Ahí están los dos insumos principales. Habíamos visto nosotros en una grabación anterior con funciones o variables genéricas, mejor dicho, x y y. En este caso ya les damos nombres, ya, y acostúmbrense a manejar siempre en el eje de las abscisas a la mano de obra y en el eje de las ordenadas al factor capital. Muy bien, ahora graficamos esta función o ecuación de isocosto. ¿Cómo hacemos? Hacemos las intersecciones, yo lo voy a hacer a mano alzada. ¿Ya? Entonces podemos decir, si L es 0, ¿cuánto será K? Si L es 0, esto se hace 0, K va a ser 16. Entonces, si L es 0, K va a ser 16, ¿verdad? Donde ahí L es reemplazo 0, 2 por 0, 0, K me queda 16. Entonces, cuando L sea 0, K es 16. ¿Qué pasa a lo contrario? ¿Qué pasa si K es 0? Si K es 0, esto se hace 0, 16 pasa con negativo, menos con menos se simplifica, 2 pasa a dividir, 16 entre 2 va a ser 8, por acá. Entonces, L va a ser 8 cuando el capital sea 0. Si este es 0, este pasa con negativo, se simplifican entre negativos, 16 entre 2, 8. 8 para L, 0 para acá. Aquí 0 para L, 16 para acá. Entonces, esos puntos de intersección me ayudan a graficar de mejor manera.
Alguien podría generar una tabla también, se puede hacer, no hay ningún problema. Entonces, unimos los dos puntos y tenemos la recta o línea de isocosto. En este caso, esto es la línea de isocosto, que claramente tiene pendiente negativa. Habíamos dicho, quiero más de L, quiero asignar mayor presupuesto a L, debo disminuir el presupuesto al factor capital. ¿Sí? Quiero menos de el factor mano de obra o fuerza de trabajo, ¿sí? Entonces puedo incrementar, ¿sí?, el presupuesto para lo que es el factor capital. Hay una relación inversa, aumenta L, disminuye K, disminuye L, aumenta K, o viceversa. Para ambos casos el análisis es el mismo. Bien, lo que cabe hacer entonces en forma posterior es ya encontrar el equilibrio para lo que es el productor. Para eso vamos a añadir ya en este gráfico posterior lo que es la isocuanta. Ustedes recuerdan, la isocuanta tenía pendiente negativa y era en una forma de curva más o menos de este tipo. Me estoy adelantando algo muy en general. Ahí está, ¿no? Más o menos va a estar por ahí la curva de isocuanta y va a ser punto de intersección con el isocosto, y esto va a ser ya nuestro equilibrio para lo que es la teoría del productor, o simplemente el equilibrio para el productor. ¿Sí? Hablamos de teoría en el sentido de que se cumplen condiciones de niveles de producción, isocuanta, isocosto y demás, y matemáticamente simplemente equilibrio del productor, ¿no? Por aquí va a aparecer la curva de lo que es la isocuanta. Pero eso veamos con ejercicios ya mejor planteados. Así que vamos con la siguiente grabación y necesitamos un espacio adicional por acá. Vamos, por favor.